Eso es mentira y se puede comprobar perfectamente. Tú buscas en Google la cantidad de veces que ha estado detenido Eliezer Ávila. Busca la cantidad de veces que ha estado detenida, que en esa temporada era la que más tiempo estuvo detenida, Joana Colombier de Peralta, grave de Peralta. Joana Colombier, grave de Peralta, que era la otra muchacha que estaba aquí en Somos Más que de Camagüey. Y busca además las veces que estuvo detenido Giorli Olazábal Drake, que es otro también que lo metían preso. En esa temporada los que más metían preso eran a Giorli y y a Joana. Eliezer, creo que estuvo una sola vez que supuestamente estuvo con la mujer y lo contó en el sitio en el blog, y yo lo que me imagino que no estuvo preso, estuvo pasándose una noche en algún hotel o algo con la mujer por ahí, pero no estuvo en el calabozo. Se va liberando a estos 5 espías. Entonces Alarcón ya no tiene más nada que ofrecer, no tiene más nada que aportar. Ya no tiene nada que decir. Porque además, ¿no? Y este que es un programa de chismes, ¿no? Alarcón ha venido padeciendo un problema con el alcoholismo. Alarcón ha estado muy enfermo y eso se perseguía. Pero lo principal no era esto, lo principal era, Alex, que nosotros ya estábamos entrenados y preparados desde mucho antes. ¿Desde cuándo? Por ejemplo, en mi caso, Eliezer y yo, aunque somos orientales ambos. ¿Tú de qué parte de Cuba eres? Yo soy de Baracoa, Guantánamo. Ok. Eliezer es de Las Tunas. En mi caso, a los 17 años de edad, proveniendo, como proviene Eliezer Ávila Sicilia también, de una familia comunista pero connotada, es decir, de una familia militante del Partido Comunista, una familia de militares, como es el caso de Eliezer. En mi casa crecí con un padre fiscal, adoctrinado por el sistema totalmente, que creo que lo difícil, y es lo que le pido a Eliezer, es que tenga el valor precisamente de reconocer cómo sucedió todo. Una semana antes de este encuentro con Alarcón, ¿qué sucedió? a nosotros nos citan, está Silvano, un señor negro, grandote él, que era el que atendía a la juventud en la Universidad de Ciencias Informáticas, pero atender la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Ciencias Informáticas porque él era un militar capitán, además fue el teniente Leiva. Este señor Silvano atendió y se encuentra todavía dirigiendo en Cuba en la Unión de Jóvenes Comunistas, atendió la UJC como cuadro político en la Brigada de la Frontera. Okay. Es decir, es un hombre, un militar, un hombre muy apegado al sistema dictatorial que impera en la isla. Ahí se sostuvo el encuentro con nosotros y nos piden que interviniésemos. ¿Y por qué ustedes? Precisamente, en mi caso, por ejemplo, fui captado por la seguridad del Estado por la contrainteligencia militar a los 17 años de edad. Es decir, desde los 17 años de edad yo había hecho trabajo con la contrainteligencia cubana, desde la unidad militar 2431. Cuando estabas en el servicio militar. Cuando estaba en el servicio militar. Eliezer Ávila también tenía una trayectoria impecable, como dicen algunos de los que lo conocieron muy de cerca desde bien jovencito, porque yo lo vine a conocer en la Universidad de Ciencias Informáticas. Eliezer Ávila era la persona que estaba al tanto de lo más mínimo que estuviese pasando que pudiese afectar a la denominada por ellos Revolución Cubana. Es decir, un joven muy activo, un joven que era de Operación Verdad, un proyecto que se dedicaba en las redes sociales a combatir a los que hablaban allá, mal. A los que hablaban mal en contra de la dictadura. Eliezer formaba parte de ese grupo. Perfecto, Eliezer Ávila formaba parte del grupo. A nosotros nos dicen qué debíamos opinar, qué debíamos decir. Ok, la semana antes, para ubicarnos para tener todos una idea. La semana antes llega el momento en que va a venir Alarcón a reunirse con ustedes. La seguridad del Estado los llama a un grupo de ustedes dentro de los que está Eliezer y tú. ¿Cierto? Perfecto. Por ahí estoy bien. Claro. Llegan allí ese señor que me has mencionado, que pertenecía que dirigía la UJC. ¿Y quién más? Un teniente, el teniente Leiva. Okay. Un teniente camagüeyano, por lo que pude saber en ese momento. Ya nosotros teníamos un expediente confeccionado, hecho por parte de la contrainteligencia cubana. Es decir, y llegan no ahí, éramos figuras nuevas para ellos. Okay. Llegan ahí y los presionan, los obligan, o ustedes estuvieron de acuerdo en hacer esto. No, nosotros estuvimos de acuerdo, totalmente. En ningún momento hubo presión, incluso después de sostener este debate con Alarcón de Quesada, que Eliezer Ávila dice que los políticos se le vinieron encima en Cuba, que la dictadura cubana no lo dejó tranquilo nunca.
eso no es así. Eliezer, tanto Eliezer como yo, una vez que termine el debate, tuvimos muchas concepciones. De hecho, Eliezer Ávila se gradúa en la Universidad de Ciencias Pero Informáticas. tú no. Yo no me gradúo, pero causo baja por insuficiencia académica. Es decir, no era mi vocación, luego me gradué de Derecho más tarde, Ok. pero no tiene nada que ver, ¿no? Pero Porque- tú entraste a la UCI porque creíste realmente que era lo tuyo, o entraste a la UCI ordenado por la seguridad del Estado. No, yo entré a la UCI porque creía que era Ok. lo mío. Lo que sucede con Alarcón ya fue unos meses después que tal vez hubiese sucedido conmigo y otros estudiantes, o con Eliezer y otros estudiantes Ok. en cualquier otra universidad del país. Perfecto, se enfrentan al Alarcón. Llega el momento que todos vimos que siempre fue muy sospechoso que salieran esas imágenes a la luz pública en un lugar como la UCI, pues tú dices, eso sucedió en una plaza, pero en un lugar cerrado, si la seguridad no quiere, no salen las Por imágenes. supuesto, no, además, después que sucede esto, ¿no? Se vienen dando en Cuba, hay que aplicar solo la lógica, Ujú. una serie de aperturas Ok. que es precisamente con lo que se pronunció Eliezer Ávila Sicilia. Lo que- Es los decir, viajes de los No cubanos. se viajaba al exterior, ya se comenzó a viajar al exterior. Eran Ujú. políticas que se venían estudiando. Es que es tan simple, ¿no? Y tan sencillo que se entienda todo. Políticas que se venían estudiando, como la salida de cubanos al exterior, la entrada de cubanos a los hoteles, aperturas incluso, aunque simples, mínimas, que no han cambiado para nada la vida del cubano de a pie, pero Ujú. aperturas en lo económico también. Sí, que dan una serie de imagen en el políticas. mundo de... Exactamente, exactamente. Eliezer ha tenido la oportunidad y ha tenido tiempo suficiente, que hay quien me dice, bueno, ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no? Eliezer ha tenido tiempo suficiente para ser él. Yo no tengo que encontrarme ahora acá, pero estoy escuchando ya que está pidiendo dinero para su ¿Qué es lo que te movimiento. motiva a romper esto, a decir la verdad? ¿Y qué ha pasado con Eliezer? ¿Ustedes tuvieron problemas personales? No, nosotros no hemos tenido ningún problema. Nunca. Simplemente creo que es mi deber, ¿no? Y me encuentro preparado en estos momentos más que nunca. Ok. Cuando se llega a este país, la presión, el cambio, ¿no? De vida. Yo viví en otros países con anterioridad, pero Estados Unidos fue un país al que llegué y tuve que comenzar a adaptarme, un Pero proceso tú de dijiste adaptación. en algún momento, cuando tú reconoces, porque esto de que tú fuiste agente de la seguridad del Estado, tú lo reconoces en algún momento. En algún momento, por supuesto. Y se hizo un programa de televisión, lo hiciste con Cao, creo que fue así, Sí, y estuve todo, con Cao y otros periodistas. en el que hablaron de esto. Cuando tú reconoces esto, de que tú habías sido agente de la seguridad del Estado, que la gente se te reviró, mucha gente del exilio empezó a Es que opinar eso, mal de eso ti. es lo difícil, es el punto difícil, ¿sabes? ¿No? Atreverse a decir esto, Ujú. que es lo que no ha hecho Eliezer Ávila, es bien complejo. Es bien complejo porque entonces te quedas en un limbo donde debes estar preparado para brindar otro tipo de declaraciones. Pero en como aquel la que estoy momento, brindando ahora. dijiste que tú no ibas a venir a Estados Unidos, que no era tu intención Sí, venir a Estados yo Unidos. no tenía la intención de venir a los Estados Unidos. Yo intenté legalizar mi estatus migratorio Ok. en varios países. Lastimosamente no pude. Tuve protestas en Colombia, por ejemplo, donde me negaron el asilo político. Si Ok. me hubiesen concedido el asilo político, quizás yo viviese en Colombia todavía. Es mi segunda patria, de hecho. A pesar de que le agradezco muchísimo a esta nación, le agradezco mucho más al pueblo colombiano y llevo Colombia en mi mente todo el tiempo. Yo hubiese vivido en Colombia, hubiese vivido en Panamá, hubiese vivido en México. En cualquier de en estos lugares donde en pediste. cualquier otro país. La paz, la felicidad, siempre y cuando sea en un país en libertad, a pesar de los problemas y a pesar de la crisis en el sistema democrático en ocasiones. Esa paz y esa felicidad en un país libre cualquiera se puede tener. O sea, Incluso el viniste a progreso. Estados Unidos porque es el único lugar donde en aquel momento los podía, cubanos tenían podía legalizar mi una estatus legalidad. migratorio. Bien. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, Alex, yo no me encuentro militando. Yo no soy Pero la un gente militante puede de ningún pensar, partido, pero de la ningún gente puede partido, de pensar, ningún movimiento. Rafael, Sí. la gente puede pensar, y yo tengo que preguntártelo. Claro, por supuesto. La gente puede pensar, si todo esto, ahora, en este momento en el que Eliezer está haciendo campaña, está haciendo giras, está dando charlas, está recogiendo dinero, está recogiendo fondos, y hay una cierta imagen Claro. mediática un poco más fortalecida de Pero Eliezer. una imagen mediática que es fortalecida precisamente por la propia dictadura castrista. Hay opositores en Cuba que se encuentran en las cárceles en estos momentos, opositores que yo me atrevería a preguntarle ahora a Eliezer, ojalá hubiese estado acá hoy,
seguro está viajando, como es normal, ¿no? Es a lo que se dedica. Ujú. Me hubiese encantado tener a Eliezer acá y preguntarle el nombre de 10 de los presos políticos que en estos momentos están en las cárceles cubanas. ¿Tú crees que él no lo sabe? No le interesa, porque su libreto, lo que han diseñado en este muchacho es una figura dentro de la disidencia cubana, que no sea una figura de extrema, que no sea una figura que les ocasione daño. Un problema. Eliezer Ávila no ocasiona ningún problema. Hay una ningún daño. frase, perdóname, hay una Sí, no, frase, pónmela ahí, Sapiraín, dice Lenin abajo, una frase que forma parte del manual comunista en el que, búscamela, dice Lenin, se llama Lenin, deja ver, está en blanco y negro, deja ver si la encuentran en algún momento. En el que alguien le dice a Lenin, no recuerdo el nombre exactamente, le dice, creemos nuestra propia oposición antes que la verdadera se organice con nosotros. Ahí está, mira. Precisamente, sí. Ahí está la frase. Debemos crear nuestra propia oposición antes que la verdadera se organice en nuestra contra. Tú dices que esto es lo que pasó con ustedes y esto es lo que está pasando con Eliezer Ávila. Con Eliezer Eso Ávila, es lo que sí, tú sí, me sí. estás diciendo. Mi intención para nada es destruir a Eliezer Ávila. Es un joven preparado. Yo creo que él lo que debería es aceptar las cosas tal y como fueron. ¿Tu molestia con Eliezer en mi- este momento mi- cuál mi es? molestia con Eliezer en estos momentos es la hipocresía, ¿no?, política, y percatarme de que verdaderamente va por un camino donde puede afectar muchísimo al pueblo de Cuba. Ok. Puede afectar muchísimo a esta lucha de tantos y tantos años, lucha de patriotas a los que hay que respetar y que de hecho él no lo hace, anticastristas que dieron su vida incluso, y él tampoco tiene ningún respeto. Es de probeta simplemente, ¿no? Él es de laboratorio. Ok. Y entonces me molesta, me indigna muchísimo que un cubano joven como él, que pudiese hacer más, que pudiese sincerarse, que pudiese pedir perdón por lo que sucedió, incluso por lo que está haciendo en estos momentos, ¿Qué está ¿no?, haciendo? que es un títere, una Ya. marioneta de la dictadura castrista. Pero ahí indiscutiblemente. era donde venía mi pregunta, Eliezer Ávila no debe ser para nada un simple agente, como en algún momento fuimos tratados en el debate con Alarcón de Quesada. Eliezer Ávila debe estar en estos momentos ostentando grados militares. Tú eso, Estoy hablando primer teniente, capitán de la contrainteligencia Pero eso cubana. no tienes prueba de eso, ¿no? En estos momentos yo no tengo Ok. prueba de eso, pero tengo prueba de lo que sucedió con Alarcón, tengo prueba de que fuimos enviados a hacer esto, tengo prueba además ¿Y de qué que pruebas lo que tienes que lo que fuiste se enviado? perseguía. Bueno, Bueno, los estoy nombres. dando los No, no, nombres, ok. estoy dando el docente 2 de la Universidad de Ciencias Informáticas, donde estuvimos aquella tarde, Ok. una semana antes. Donde los Estoy- reunieron. Estoy además demostrando que todo lo que devino después, que todo lo que fue cambiando en un país donde nunca había pasado algo así, en un país Donde nadie se había y en atrevido una a hablar, universidad claro. de ciencias informáticas que es el sitio en Cuba donde la tecnología está a tope, es de punta. Además, estudiantes, Y todos- gente que todos tiene, nosotros, que tiene conciencia de lo que pasa en el extranjero. militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, es decir, era el lugar menos indicado para que esto pudiese salir a la luz, para que esto pudiese propagarse con un sistema dictatorial como el cubano, donde todo lo que se mueve dentro de Cuba, incluyendo los viajes de muchos de estos opositores al exterior, es precisamente porque ellos lo quieren así y porque ellos los utilizan. Lo que pasa Muchos. también es, a mí lo que me llamó la atención es que Eliezer siguiera estudiando en la universidad. Entonces, si manejamos esto con total credibilidad de lo que tú, o sea, si yo te doy 100% la credibilidad de lo que tú me estás diciendo, la desaparición de Eliezer después de haberse enfrentado al Alarcón, todo eso fue un montaje entonces. Después de lo de Alarcón, a mí la seguridad del Estado ¿Qué te me dijo? infiltra en la oposición. Es decir, es que el modus operandi, lo que sucedió conmigo y lo que sucedió y está sucediendo ¿En con qué Eliezer, grupo de fue oposición? similar. Yo estaba en la Alianza Democrática Oriental, Ok. es decir, yo estuve en la disidencia. Ahí es donde deserto, ahí es donde me percato de un montón de violaciones. Ahí es donde abres los ojos. Donde abro los ojos y donde me amenazan con que iré a prisión en Cuba, incluso me propinan golpizas. Cuando se está en la oposición verdadera se sufre y están las huellas. Los mismos agentes que te metieron en la oposición te caen a golpes luego que tú dejas de informarles. Por supuesto, yo estoy en las filas de la oposición, estoy cada día en la calle luchando. Fue una etapa bien traumática en mi vida y mi familia decide, con la venta de un jeep de mi abuelo, que lo más conveniente era que yo saliera del país. Salgo a través de Ecuador, pasé varios meses diciendo que no me interesaba la política, que no me interesaba nada, ni de una parte ni de la otra.
migro a Ecuador, más ¿Y tarde... por qué decías eso? Porque era el único modo que yo tenía de desprenderme un poco. De pasar desapercibido también. Pasar desapercibido y que me permitiesen al menos emigrar para mejorar en lo económico según lo que yo planteaba. Lo que no se esperó la dictadura cubana fue el hecho de que yo me atreviera a convertirme en un cadáver político prácticamente, porque hay que, no porque sea yo, tener valor para ante las cámaras. Es incinerarte. Miren, claro. Exacto, yo no me voy a sacar un ojo por ver ciego a alguien. Es decir, lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo no me favorece, no me conviene a mí para nada. Pero ahí quiero llegar, era la pregunta que te quería hacer. Me conviene por el hecho de que estoy pensando que no puedo soportar una farsa, de que no puedo soportar que este joven, siendo una marioneta y un títere de la dictadura, se beneficie incluso en lo personal y además tenga control de buena parte de la población que se le ha acercado o que lo conoce. Que tampoco son muchos, porque el movimiento Somos Más no es que tenga ni aglutine tantas personas tampoco, como pudiese creerse. Ok, pero lo que quiero saber, y tengo que preguntártelo así directo al pecho, si ya fuiste agente una vez, lo reconociste, la gente puede pensar, todos pudiéramos pensar, o algunos pudiéramos pensar, que ahora, ante la presencia un poco más fortalecida de Eliezer en los medios, recaudando dinero, haciendo campañas, haciendo gira por Tampa, por aquí, por acá, ya haciendo como una carrera política un poco más sólida, la seguridad te puede haber ordenado, hace falta destruirlo, hace falta romper eso. Y puedes estar haciéndolo ahora también. Sí, claro, es que hay un abanico de posibilidades, claro, ¿no? Es lo que sucede con los cubanos. Yo creo que he dado los elementos de prueba convincentes, sólidos, con nombres además, todo lo que vino después en Cuba. Por eso digo, es algo de estudiar historia, como decías en la presentación. Si estudiamos un poco la historia en los últimos años, a partir del 2008, con Eliezer Ávila lo que han creado es eso, una figura. Ya olviden que lo digo yo, vamos a ser lógicos, vamos a ser analíticos en este sentido. Y que como dije anteriormente, a mí no me beneficiaría para nada. Yo tengo imágenes de Eliezer cuando vino al programa, porque Eliezer estuvo, y hablamos de eso, hablamos de la seguridad del Estado. Yo le pregunté directamente y me hizo una anécdota, respondió de esta manera. Por favor, Sapiraí. ¿La seguridad del Estado en algún momento te ha puesto un cañón para que te saque alguna información? Mira, sí, me ha sucedido de todo. No me considero tipo miel de abeja, ni mucho menos que todo ahí. Yo no soy un partido súper cotizado, ni mucho menos. Como diría mi gran amigo Andrés de Santa Clara, ojalá. No es así. Yo he tenido, como cualquier ser humano, una historia de vida. He tenido muchas novias. Hasta que ya me atrapó Rachel ahí. Y ya, eso señorita Rachel, todo esto es antiguo, esto estamos hablando desde antes. Pero sí, te cuento por ejemplo, en Puerto Padre me sucedió una muchacha que iba al gimnasio conmigo y todo eso, de esas que en cada gimnasio son las ricas, populares. Claro, la que todo el mundo quiere. Y de todo el gimnasio el menos fuerte era yo. Ay, Eliezer, y ella se puso para ti. Y entonces la gente decía, pero ¿por qué fulana tiene todo eso? Y contigo, y tú eres un tipo, tú tienes más suerte. Porque habló con la puerca, con la chiva. Sí, tú tienes más suerte que el pollo que dejaron para gallo. y bueno, salimos y todas esas cosas. Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Tuvimos una relación muy breve. Y cuando ella fue a mi casa, a mi pueblo, al Yareí, conoció a mis abuelos, conoció a mis padres, empezó a llorar. Y te contó que eres pía. Estábamos me dice, me siento mal. Y estamos en el cuarto y está llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y me dijo, yo no puedo hacerte esto. Me lo contó todo. Y yo decía, ay, como a Fidel que decía que no lo atrevían a matar. Yo pensaba que era una infidelidad, no sé, pero digo, bueno, si llevamos 4 días que... ahí está. Básicamente él niega que él haya sido, qué sé yo, que le pusieron una agente que lo investigara y todo esto. ¿Tú qué crees? Es una mentira. Es mentira. Total. Ok, tu relación con Eliezer, ¿en qué momento se rompe? Porque se supone que si trabajaban juntos, si eran agentes juntos, tuvieron una relación. Nosotros, a través de Facebook, ¿no? Muchas veces se ha comentado, ha habido publicaciones donde nos hemos encontrado nuevamente.
pero nunca ha sido tampoco de amistad. Es decir, somos conocidos, en ese momento obedecimos órdenes, instrucciones, pero no se trata de un amigo de la infancia, no se trata tampoco de un enemigo. Es un joven que, como digo, yo creo que él y muchos que siguen sirviendo a la dictadura castrista deberían tener el valor, ¿no?, de hacer pública su trayectoria con la dictadura, de pedir perdón y de hacer por Cuba, ¿por qué no? Yo quisiera que todos los militares cubanos y todos los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los agentes y oficiales de la seguridad se dieran cuenta y abrieran los ojos. Se dieran cuenta y abrieran los ojos, pero es bonita la sinceridad y eso es lo que yo le pido. Yo le pido que se abra, que diga la verdad quién es Eliezer. ¿Quién es Eliezer Ávila Sicilia? Porque incluso eso le va a servir para una mejor campaña. Yo me atrevería, ¿no?, a verlo así, aunque en un momento determinado a mucha gente no le guste. Además, Eliezer no tiene en estos momentos, porque él y yo lo sabemos, de hecho, él está siendo preparado para un futuro político en Cuba, para que se lleve lentamente una transición, pero a través de títeres. Por ejemplo, yo le decía a Cabo en el programa que se burlaba de mí. Él me decía que iba a continuar en el poder en Cuba alguien de apellido Castro. Yo le decía a Cabo en el programa, este video en YouTube, así como mismo hablé de que Trump sería presidente, y no estoy diciendo que yo sea una persona que tenga visiones, ¿no? Pero yo le decía a Cao que iba a ser Miguel Díaz Canel Bermúdez. Cao se burlaba, está en YouTube, aparece. Cao no me ha contestado. Sabemos también cómo es la prensa acá en ocasiones, cuando le conviene, lo que no le conviene, la coyuntura. Y con el caso de Eliezer digo lo siguiente: a Eliezer lo están preparando, y por esto brindé las declaraciones, para en un momento determinado, ¿por qué no?, que él ocupe, que se postule a presidente, se postule, y que sea una oposición aparentemente, ¿no?, que obedezca a los intereses de la clase dominante, de la clase que esté en el poder. Porque y que además, si estudiamos dé una imagen de cambio. Si estudiamos a Eliezer y su actitud y sus palabras, ¿no?, es un joven que el discurso que maneja y que mantiene es muy similar al de la dictadura cubana en muchos sentidos. Eliezer no es el crítico más atroz. Eliezer no es alguien que admire políticas de Trump. Eliezer... Pero te parece, pero a ver, hay políticos en Estados Unidos que odian a Trump y son políticos. Sí, perfecto. No, me refiero a que respecto a Cuba, su actitud, ¿no? No le gusta la mano dura de Trump. No es la mejor. No, pero está ajustada a los patriotas que en verdad hemos sufrido, como es en mi caso, por ejemplo, el exilio por 5 años. Eliezer ha viajado más fuera de Cuba que Raúl Castro en los últimos años. Vamos a partir de ahí. Es un joven que se le ha permitido la salida al exterior con una frecuencia extraordinaria. Y además estamos hablando de alguien que, como sabemos, siendo supuesto opositor, pero que tiene que venderle esa imagen, no ha trabajado en Cuba, según él le han hecho la vida imposible, ha sido un joven que no puede hacer nada laboralmente y sin embargo viaja, sin embargo se viste muy bien, está disfrutando las mieles, porque además es un muchacho oportunista, hipócrita. Tú sí estás trabajando, ¿no? Sí, por supuesto, yo trabajo. De hecho, te decía que lo más probable hoy, a lo mejor no podía incorporarme temprano, porque tenía que pedir un permiso. ¿En qué trabajas? Salir del trabajo mucho antes. Trabajo en una compañía, limpieza, mantenimiento de botes, todo eso. Pero además los fines de semana trabajo también. Me voy a Home Depot, me voy a ciertos lugares, hago trabajos particulares. ¿Tienes un bebé? Tengo un bebé, tengo mi familia acá. No estoy interesado en una vida política en estos momentos, tal vez en un futuro, en una Cuba pluripartidista y libre, pero una Cuba pluripartidista y libre que con jóvenes como Eliezer Ávila no se va a conseguir, no se va a lograr. Y yo siento dolor en tus palabras, yo siento, a lo mejor es una apreciación mía, ¿no? Yo siento un resentimiento en tus palabras, más allá de sacar la verdad, más allá de todo. Yo siento como que pasó algo entre Eliezer y tú, hubo algo que... Entre Eliezer y yo nunca ha pasado nada, nunca ha habido problema. Se me olvidó. Yo soy ignorante, que soy esto. ¿De dónde tú estuviste preso a algún lado, viejo? ¿En qué parte de Cuba tú estuviste preso? Déjate mentira, viejo. Déjate mentira que usted salió de Cuba en avión, en primera clase, saliste con toda tu familia. Eso es lo que no quieren los traidores. Y ahora el Mesías
Vi una directa, esa misma directa, que me mandaron el pedacito que dice que yo soy. ¿Qué fue lo que dijo él? Que se me olvidó. Yo soy ignorante, que yo soy esto. ¿De dónde tú estuviste preso a algún lado, viejo? ¿En qué parte de Cuba tú estuviste preso? Déjate mentira, viejo. Déjate mentira que usted salió de Cuba en avión, en primera clase, saliste con toda tu familia. A usted lo sacaron con toda su familia para acá, para Miami, a trabajar para el gobierno de Cuba. Déjate cuento de hacer. A mí, pocholo. En mi caso, a los 17 años de edad, proveniendo, como proviene Eliezer Ávila Sicilia también, de una familia comunista pero connotada, es decir, de una familia militante del Partido